enseñan mucho a la familia, enseñan mucho a sus hermanos, enseñan mucho a sus compañeros, nos enseñan mucho a los padres. Aprendemos muchísimo de ellos y yo la veo una niña absolutamente feliz y que transmite un amor, una paz y una felicidad enorme. Suelen ser personas felices, hacen feliz a la familia en la que viven y a sus padres, a sus hermanos, a los abuelos y lo único que hay que darles es oportunidades. Buenas noches. Una alteración genética producida por un cromosoma extra. Este es el modo más sencillo para explicar el síndrome de Down. Las personas que tienen esta anomalía congénita tienen un grado variable de discapacidad mental y unos rasgos físicos característicos, pero por lo demás son gente dotada de capacidades para realizar una vida que les permita, por ejemplo, tener un puesto de trabajo, como van a ver en este reportaje. Conmemoramos el Día Mundial del Síndrome de Down en Asturias Semanal, compartiendo con todos ustedes algunas historias que nos permiten conocer mejor y también visibilizar a estas familias asturianas. Un ejemplo admirable de aceptación, pero también de vida normalizada. ¿Te parece que hagamos un café? Sí. Venga, pues tú coges las tazas, ¿vale? Y yo te saco el azúcar y todo eso, ¿te parece? Vale. Venga. Yo recuerdo que el día que nació Tatiana era de madrugada, alrededor de la 1 de la madrugada aproximadamente, y yo estaba esperando arriba en la habitación del hospital a que me comunicasen ya el nacimiento de la chiquilla. En esos momentos entró el pediatra por la puerta de la habitación, me saludó y me comunicó que había nacido una niña, pero que había nacido con la discapacidad del síndrome de Down. Yo el día que nació Tatiana sentí algo extraño. Yo había tenido otro hijo anterior y cuando me lo habían puesto en el pecho, pues yo había percibido otra sensación diferente a la que sentí con Tatiana. Sentí que como que quería sacar un poquito la lengua y entonces yo me imaginé que algo pasaba, no sabía qué, porque yo no entendía de esas cosas y pregunté, ¿ha nacido bien? ¿Tiene algún problema? No te preocupes, no tiene ninguno. Yo ya me esperaba algo, pero no sabía el qué y vamos, recibí un impacto que estuve 2 días que no sabía ni cómo reaccionar ni qué hacer. Un matrimonio jubilado de la ONCE, ambos cónyuges con una discapacidad visual absoluta. Residen en Oviedo junto a su hija con síndrome de Down. Solo que hacer cantar, bailar, jugar un poco, andar con el ordenador. Padre y madre con deficiencia sensorial y Tatiana con una discapacidad intelectual. Pese a ello, un ejemplo de vida, un esfuerzo diario en favor de la autonomía personal. En principio sí nos imaginamos que al nosotros ser 2 discapacitados, lógicamente, y ser ella un discapacitado más, aunque no fuera de la misma capacidad que nosotros tenemos, sí que todo eso añadido nos parecía un problema grande, hasta que fuimos poquito a poco tomando las directrices de nuestra propia familia y viendo cómo podíamos llevar eso hacia adelante. Siempre se le ha implicado mucho en todas las cosas que había que hacer y eso tiene una razón, y es que al ser nosotros también los 2 discapacitados, de alguna forma siempre se ha visto ella en la necesidad de implicarse en todas nuestras cosas y de ayudar en casa, y nosotros a su vez de hacerla implicarse. Suelen ser personas felices, hacen feliz a la familia en la que viven y a sus padres, a sus hermanos, a los abuelos y lo único que hay que darles es oportunidades. Tienen un reloj biológico más lento, hay que tener mucha paciencia con ellos para el aprendizaje, pero a medida que van subiendo escalones de aprendizaje van mejorando de manera progresiva. Tener síndrome de Down no es ninguna enfermedad. Las personas con síndrome de Down son personas que vienen al mundo y cumplen su función. Entonces, que quede claro que no es un problema. Me gustaría, sí, cuando nacen, sí que para las familias es duro. Es duro el admitir, el asimilar, el aceptar un hijo con síndrome de Down, pero luego deja de ser un problema para convertirse en muchas ventajas, en muchas cosas buenas.
Desde el año 2009, chicos y chicas Down se encuentran y comparten talleres formativos diariamente en el Centro de Apoyo a la Integración que la asociación tiene en Oviedo. En ella se atienden a 162 familias de toda Asturias. Un espacio que busca favorecer la visibilidad social, así como el desarrollo de programas para el bienestar emocional, tanto de los padres como de los hijos. Desde la Asociación Síndrome de Down de Asturias podemos ayudar a las familias en un primer momento, cuando reciben la noticia de que su hijo o su hija tienen síndrome de Down, a asumir esa noticia, a informarles, a que conozcan lo que es el síndrome de Down, las posibilidades que tienen las personas con síndrome de Down, que son muchas, y después a través de los programas a trabajar en la autonomía y en la inclusión social de estas personas. Estamos en el taller del Grupo Azul, están haciendo el taller de pintura creativa en el que se utilizan diferentes texturas y materiales, utilizamos muchísimo también diferentes elementos de reciclado para hacer que ellos estimulen la motricidad fina, que tengan estimulación sensorial y auditiva. En Asturias se estima una población de entre 800 y 900 personas con esta alteración genética. Por distintas causas, no todas las familias buscan refugio en esta entidad creada en 1985. Reconocida de utilidad pública, cuenta con subvenciones tanto de la Administración del Principado como de los ayuntamientos de Oviedo, Gijón y Avilés. El sostenimiento se completa con cuotas de socios y donativos de organizaciones privadas. Hemos pasado una época mala, la crisis económica, o sea, nos ha afectado a todos, a las asociaciones también. Hemos conseguido pasar este tiempo, el año 2012, principios del 13, fueron años muy malos en el que sí temimos por la actividad de la asociación porque los ingresos decayeron muchísimo. Hemos conseguido superar esa etapa crítica. Cualquier trabajo que sea estructurado, un poco mecánico, que tenga una rutina, todo eso a ellos les beneficia. Todos los trabajos en los que haya que improvisar, por ejemplo, nos encontramos con dificultades añadidas. Los trabajos que salen o los puestos de trabajo que salen no están adaptados y normalmente necesitan de apoyos para poder desempeñarlo. Hola Laura, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal el fin de semana? Bien. ¿Lo pasaste bien? Sí, sí. Bueno, pues hoy a currar mucho, ¿no? Sí. Con las pilas cargaditas vienes. Sí, sí. Vale. ¿Llevas este sobre a la quinta planta, por favor? Sí, sí. ¿A Juani? Ahora mismo. Venga, correcto. Sé buena, ¿eh? Sí, sí. Venga. Hasta luego. Hace 4 años, Laura firmó un contrato indefinido con la empresa eléctrica EDP. Su función desde entonces es la de ordenanza. Hola, buenos días. Hola, buenos días, Laura. Esta revista. Gracias, Laura. En el contexto socioeconómico actual, la búsqueda y obtención de un empleo estable y su permanencia en él constituye para la población activa, pero muy especialmente para las personas con discapacidad, una de las tareas más arduas y difíciles. Yo llego a las 9 y lo primero cojo el correo de salida y después de coger el correo de salida lo bajo abajo donde el cuartín donde estoy yo. La contratación de Laura o de cualquier otra de las personas que trabaja con nosotros responde al compromiso de EDP con la sociedad. Laura es una persona normal, como somos todos los que trabajamos aquí, y refleja la diversidad que hay en la sociedad, pues reflejada en nuestra empresa. Ellos pueden cumplir un papel perfectamente en una empresa, de hecho lo están cumpliendo, son muy buenos trabajadores y generalmente ellos se integran sin ningún problema en todos los ambientes. Generalmente es la sociedad los que tienen el problema de integrarlos. Joaquín, con 34 años, es un experimentado operario de la fábrica de mantequerías Arias en Ribera de Arriba. Está ligado a la empresa desde hace una década, asumiendo un puesto de apoyo en la línea de producción. María José, técnica de empleo de la Asociación Down, le hace un seguimiento semanal que le refuerza sus capacidades en el desempeño laboral. Es un trabajador entrañable, súper cariñoso, colaborador al máximo,
Cualquier cosa que le pedimos, él está siempre dispuesto a aprender, a hacer cosas nuevas, se le ve totalmente integrado dentro de que es el equipo de trabajo y sus tareas las realiza perfectamente. De hecho, ha tenido una grandísima evolución desde que empezó con nosotros hasta ahora. Empiezan a trabajar con un preparador laboral. Ese preparador laboral poco a poco va a ir desapareciendo y continuarían los apoyos por parte de la asociación, que esos van a ser continuados siempre y durante toda la vida laboral. No hay dos personas con síndrome de Down iguales, como no hay dos personas de los demás iguales. Entonces, cada uno tiene personalidades diferentes. Eso es muy importante quedar en claro. Hay más diferencia entre ellos que entre ellos y el resto de la población. Dolor, vergüenza o frustración, incluso sentimiento de culpa. El camino de los progenitores hacia la aceptación no es sencillo. Un proceso que suele culminar con éxito cuando hay orientación profesionalizada. Por lo demás, la sobreprotección es otro hábito bastante extendido. Si tenemos un hijo con síndrome de Down y toda la vida lo miramos como una persona discapacitada, su hijo va a ser un discapacitado toda su vida. Si tú miras con pena a tu hijo va a ser una persona, no se va a desarrollar como plenamente, ¿no? Con todas sus capacidades. Es muy importante la aceptación por parte de la familia y por parte de los padres. Porque en esos momentos tienes mucha necesidad de buscar información y las informaciones son, bueno, unas muy positivas, otras muy negativas, entonces son momentos de mucha angustia, de mucho dolor, de preguntarte por qué te ha ocurrido a ti. Irene, con 8 años, cursa segundo de primaria en el Colegio de las Campas en Oviedo. Acredita una inclusión educativa muy satisfactoria. Un caso que presenta una peculiaridad. Su madre es profesora del centro, lo que no es impedimento para que la alumna sea consciente. Que yo en el centro no soy su madre, sino que soy una profesora. Por otro lado, la cercanía en el colegio me permite observar cuál es el comportamiento de Irene y cuáles son las medidas que se adoptan con ella y su evolución más de cerca, y todo eso resulta muy positivo. En este colegio ovetense, al igual que los demás de la red pública y concertada, hay plazas reservadas para acoger a estos niños en régimen de integración, siempre que la comisión de escolarización las apruebe. Pero entre la normativa y la experiencia personal, a veces no hay muchas coincidencias. ¿Cómo ven a Irene el resto de compañeros? Los niños ven a Irene como una más en general para todo. Irene es una más en el grupo. Pero, por otro lado, ellos perciben esa diferencia que existe, lógicamente, pero la perciben como algo positivo. Yo como madre, desde luego, siempre me he sentido feliz de la integración de Irene desde el principio. Ahí también es muy importante la tarea de las profesoras. El síndrome de Down es una alteración genética con unas características, por ejemplo en sus rasgos faciales, algo que todo el mundo reconoce a primera vista, pero no son personas enfermas. No son enfermos, sino diferentes. La explicación biológica no es tan complicada de entender. En vez de los 46 cromosomas habituales en el ser humano, los Down nacen con uno de más, lo que origina una desorganización genética en el crecimiento global de la persona. Hay un disturbio que se origina, pues, al igual que si en una orquesta, pues el de los timbales pues pierde el control y en vez de tocarlos adecuadamente, los toca en exceso. Entonces, la trisomía 21 es algo similar a eso. Se origina la mayoría de las veces de una manera accidental, hay formas que se pueden heredar. De hecho, las mujeres con síndrome de Down pueden tener hijos con síndrome de Down con una probabilidad del 50%, pero la gran mayoría de ellos son accidentes de la naturaleza. Desde hace 15 años prevalece un plan sanitario para el síndrome de Down, protocolo de seguimiento que está generalizado en los centros de salud. La atención prioritaria se da en la edad pediátrica para dar paso a un periodo de mayor normalización. El número de niños con síndrome de Down ha descendido en los últimos años un 30%. Las técnicas de diagnóstico prenatal mermaron el número de nacimientos. Cada vez hay menos niños y niñas con síndrome de Down. O sea, como decía alguna madre, es una especie de extinguir, porque habitualmente cuando se diagnostica una persona con síndrome de Down,
el embarazo no suele terminar, aunque hay casos verdaderamente extraordinarios en que tras una información objetiva de lo que son las personas con síndrome de Down aceptan al niño por nacer. Una vez de que tengan la noticia de que van a tener un hijo con síndrome de Down, que vengan a la asociación y que se informen de lo que es una persona con síndrome de Down, porque muchas veces es que se desconoce totalmente. Creen prácticamente que van a ser personas que no se van a realizar, ay, es que pobrecitos, no, que se formen. Yo no contaba con ello, fue una sorpresa total. En un primer momento es un shock, no cabe duda, no es lo que esperas. Y bueno, pues te entra el miedo, pues fundamentalmente miedo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? Es infundado, porque no ocurre nada. Ocurre que es tu hijo. Hablar del mundo Down en Asturias es reconocer el trabajo, entre otros, de Joaquín Fernández Toral, pionero en los estudios de genética clínica, a los que dedicó 50 años de su carrera profesional. Hasta su reciente jubilación, por sus manos, pasaron muchas personas aquejadas de esta discapacidad. Si a estas personas se les da oportunidad, a ellos y a sus familias, fundamentalmente a las familias, porque es el pivote fundamental para el desarrollo de ellos, se convierten en personas felices e integradas en la sociedad. Yo tengo muchos amigos adultos con síndrome de Down. Somos una familia completamente normal. Hacemos lo que hacen todas las familias, llevamos una vida completamente normal, no por ser 3 discapacitados somos diferentes, hacemos lo que hace todo el mundo, salimos, viajamos, en nuestra casa la llevamos como cualquier persona, no tenemos ninguna diferencia. La única diferencia pues es lo que la discapacidad nos impide hacer. Dicen que parte de la belleza de la paternidad es aceptar lo que no hemos elegido. Ángeles y José Ramón aportan la mente y Tatiana la visión de sus ojos. Una familia que funciona con recursos tan recíprocos como complementarios. Una actitud con un mensaje positivo, el mismo que transmite la madre de Irene. Son niños que enseñan muchísimo, enseñan mucho a la familia, enseñan mucho a sus hermanos, enseñan mucho a sus compañeros, nos enseñan mucho a los padres. Aprendemos muchísimo de ellos y yo la veo una niña absolutamente feliz y que transmite un amor, una paz y una felicidad enorme.